Muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a la lección número 19 del curso intensivo de Procreate de 0 a 100. Poco a poco el reto del 5x5 de las 25 texturas va avanzando y hoy vamos a terminar la segunda fila de las 5 que tenemos que pintar y la verdad es que ya sé que lo digo cada vídeo, pero es que cuantas más texturas hay pintadas, más me gusta lo que veo. He decidido que las texturas número 5 de cada fila van a ser un poquito diferentes por romper un poquito, por hacerlas más divertidas. Y en la número 5 de la fila anterior pintamos la guinda del pastel, la cereza del pastel, para cerrar esa primera fila. Y hoy vamos a pintar una textura muy divertida y además es que tiene mucha relación con la primera textura de esta primera fila, de esta segunda fila. Y os acordáis que pintamos pelo de animal, era pelo de gato, pero bueno, da igual, puede ser también pelo de perro. Y como me gustan mucho los perros y los gatos y en general todos los animales, he decidido que una textura muy interesante para pintar podría ser esta de aquí. Vamos a pintar esto de aquí, vamos a pintar la nariz, el hocico, el morro de un perro. Y es que hace tiempo una suscriptora me dijo que por qué no le ayudaba a pintar un hocico de perro. Y la verdad es que me quedó tan chulo que dije, oye, vamos a hacer una textura de hocico de perro, pero de nariz de perro, pero nunca se me había ocurrido dónde meterla. Y hoy es el día donde por fin le voy a encontrar utilidad a lo que aprendí pintando el hocico, la nariz del perro. En fin, no me enrollo más porque quiero ir directamente ya a fuego, on fire, a full, a pintar la textura, que si no luego esto se me hace muy largo, porque además esta va a costar un poquito porque hay más dibujo, pues bueno, que me callo y empiezo a pintar. Me voy a poner con vuestro permiso la cámara cenital, un momento, directo mano, se me ve aquí, vale, perfecto, está en vivo. Voy a apagar un momento el foco de aquí, que es que me estoy quedando ciego con el foco este que tengo aquí delante. A ver, abro un poco de hueco, perfecto, cuidado, casi paro ahora mismo en vivo y en directo, casi paro la grabación. Bueno, venga, vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer? Ah, sí. Si es que ya se me va la cabeza. A ver, vámonos aquí. Este de aquí. Aquí tenéis el dibujo a línea. Y también lo tenéis abajo del todo. En la descripción del vídeo tenéis primero el dibujo a línea para que os lo podáis descargar a cualquier aplicación de pintura digital que tengáis. Y aquí tenemos la paleta de colores, que también la tenéis en la descripción del vídeo. No obstante, si no tenéis Procreate, no pasa nada, porque yo os iré diciendo los colores exactos que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces no pasa, de hecho voy a utilizar el valor hexadecimal, bueno, borro las selecciones para no molestar, utilizar el valor hexadecimal de cada uno de los tonos, ¿vale? Así que si os parece bien, vamos a empezar. Venga, como siempre, primero renombramos la capa, la vamos a llamar como dibujo, la desplazo hacia la izquierda, le digo bloquear, creo una capa nueva, la pongo por debajo, pincho en el color de fondo y pincho en el tono de aquí de la esquinita, ¿vale? Que es el mismo, exactamente el mismo de siempre, de todos los tutoriales de textura. Y vamos a empezar. Venga, vamos allá. Me vengo aquí, estoy en esta capa, perfecto. Vamos a coger un tono base, aunque en este caso va a ser un poco similar el tono base al tono del perro, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. A ver, pincel plano, máxima opacidad, máximo tamaño. Voy a pintarlo, sí, directo. Oye, lo voy a pintar en una sola capa. Y ya está, oye. Venga. Vamos a pintarlo. Ah, bueno, perdón, lo que decía antes de los colores, perdón. Es este tono de aquí que estoy tocando varias veces. Y es el 3F3-430. Venga, vamos a pintar todo esto. Vale. Vale, perfecto. Ahora voy a borrar todo el... ¿Qué goma tengo yo aquí puesta? Esta. Yo tengo aquí... Es que como hago otras cosas entre tutorial y tutorial, ya no me acuerdo qué pincel se me queda puesto. Vale, voy a borrar todo el contorno. Y vamos poquito a poco, ¿eh? Como siempre, desde fuera hacia adentro. Mientras, si queréis, os voy hablando. Y estoy muy contento y muy orgulloso de las cosas que estáis haciendo en este reto del 5x5.
Y la verdad es que, a ver, es un reto duro, es un reto largo, nos va a costar meses, no llevamos ni la mitad. Pero creo que esto os va a dar muchísima soltura a la hora de trabajar. De hecho, ahora ya veis cómo empezamos súper rápido creando capas nuevas, cambiando nombres, jugando con opacidades, bloqueando el canal alfa. O sea, todo esto os va a servir primero para olvidaros un poquito del dibujo, que eso lo haremos después. Y segundo, para ganar muchísima agilidad con todo el tema de la interface de Procreate. Que ese es el objetivo de este ejercicio tan largo de 25 texturas, ¿eh? Es precisamente ese, que os familiaricéis con Procreate. Que lo hayáis utilizado ya tantas veces, hayáis pintado ya tantas texturas, que ya sepas dónde está todo. Y la única forma de aprenderlo, pues es utilizándolo. Y utilizándolo mucho. Vale, vamos contorneando poquito a poco. A ver, lo podría hacer con más cuidado. Esto de aquí que me ha quedado así como circular tendría que ser como un piquito. Pero bueno, que tampoco... Es lo que os cuento siempre, ¿vale? Que en el tema este de las texturas, pues como se van a ver luego tan chiquititas, pues tampoco merece la pena meterle muchísimo detalle. Bueno, vale, pues esto ya está, ya lo tenemos totalmente contorneado, y así que ahora con 2 dedos hacia la derecha bloqueo el canal alfa y con vuestro permiso, y en esta ocasión y que sirva de precedente, voy a hacer invisible el color de fondo. Bueno, de hecho, perdón, voy a poner el color de fondo como negro puro. Que lo hago visible, aquí está. No, Jaime, céntrate. Socorro, necesito café. Vale, ya está. Lo pongo como negro puro porque era tan similar el color de fondo que estaba confundiendo un poquito, ¿vale? Y veo que me veo reflejado y además es que miro hacia arriba cuando hablo a cámara, cuando en realidad debería estar mirando. Bueno, de hecho, tengo que mirar el reflejo de la cámara en el iPad y así me veis la cara. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Da un poco de grima, pero... Bueno, venga, voy a seguir. Ya tengo esto aquí contorneado. Voy a mirar a ver, ¿lo veis? Aquí ya me había dejado como algún huequecito sin pintar. Así que vuelvo a desbloquear el canal alfa y vuelvo a pintar como alguna zona. Es que era tan similar el color de fondo que me daba miedo que me pasara exactamente esto. Que no se notara si me estaba dejando algún bordecito o algo sin pintar. Ahí había un pedazo de agujero. Vale. Mira aquí, fíjate qué agujero. Vale, muy bien. Perfecto. Ahora ya sí bloqueamos el canal alfa. Y lo que vamos a hacer primero es indicar, como siempre, las sombras y luego las luces generales. Y luego le meteremos textura. Y luego le meteremos brillos. Y luego le meteremos pelos. Bueno, vamos a ir poco a poco mejor. A ver, tenemos este tono, que era como el tono medio. Y ahora voy a coger el siguiente, que es este de aquí al lado, que está aquí a la izquierda, que apenas se ve en cámara, pero es el 1F1E1C. Y voy a pintar con pincel plano. Voy a intentar encontrar el punto dulce, igual un 15, no un 20. A ver, un 20 si mancha mucho, que tampoco quiero que esto sea súper exagerado. No, un 20 está bien. Un 20 está bien. Si fuera claro hubiera pintado con menos opacidad, porque es lo que os digo siempre, el color claro mancha más que el color oscuro. Vale, pues vamos a empezar a hacer como sombras, pues esto por aquí así, este es el hocico que viene así por aquí, que se mete un poco de sombra por este lado de aquí. Voy a hacer como la sombra de aquí, de la separación. Así, este triangulito de aquí así. Vamos poco a poco. Un poco grande aquí. Nada, 4 toquecitos.
Vale. Esto así. Esto por aquí. Ya sé que ahora mismo se ve como súper extraño. Pero bueno, si habéis llegado hasta esta lección del curso, ya sabéis que luego gana muchísimo realismo, ¿vale? Así que no hace falta que explique que lo que ahora veis es solo como una primera aproximación. Vamos a dar aquí como una manchita así. Luego le meteremos un montón de textura, ¿eh? Vale, más o menos así, más o menos así. Y voy a coger ya el siguiente tono, que es un tono un poco más oscuro, que es el... ¡Qué bonito! 191919. Que voy a dar como nada, alguna pequeña tonalidad un poquito más oscura que el resto. Sí, más o menos así. Y ya directamente voy a coger el negro puro, ¿vale? Que es el 00000. Y vamos a empezar a hacer ya los agujeros de la nariz, ¿vale? Y ya con esto, solamente con los agujeros de la nariz, ya va a parecer un poquito menos raro. Poquito solo, ¿vale? Pero algo menos raro. Tenéis que pensar, cuando estáis pintando los agujeros de la nariz de un perro, tenéis que pensar en una coma. ¿Vale? Son como comas, en serio. Como si escribes un texto y pones una coma y haces mucho zoom y tienes el agujero de una nariz de un perro. Esta parte como súper oscura, porque de hecho es la parte donde se mete más la nariz del perro. Y aquí, bueno, pues hacemos así como el pliegue este aquí que tienen. Bueno, oye, empieza a parecer una nariz de un perro. Bueno, más o menos. Más o menos. Venga, vamos a difuminar un poquito. 40%. Tampoco mucho, que luego le meteré un montón de textura y quiero que la propia pincelada del pincel plano me genere algo de textura. Tened en cuenta que esto es solo, como si dijéramos, la primera aproximación al volumen general que va a tener después nuestra nariz de perro. Vale. Vale, perfecto. Un momento, con color negro puro voy a oscurecer un poquito este lado de aquí. Este lado de aquí un poquito más. Así. Más que nada, hombre, para que tenga un poco ya de volumen, ¿no? Esto viene por aquí. Vale. Bueno, esto ya empieza a olfatear bastante bien. Y ha sido un chiste malo, lo siento, perdonadme. Perdonadme, ha sido un chiste muy malo. Vale, teníamos este tono medio y ahora vamos a coger el siguiente tono claro. Hemos empezado como siempre primero haciendo las sombras. Ahora las zonas
no exactamente de brillos, pero un poquito de luz. Vamos a coger el siguiente tono, que es este de aquí, que es el 675C5A. Y voy a empezar como... Voy a bajarle la opacidad. Se voy a poner a un 10 y tal vez me esté pasando con un 10. No, un 10 está bien. Voy a empezar ya como a empezar a meterle un poquito a algún brillito. De momento pequeño, poco a poco. Esta parte tiene que estar por volumen, tiene que estar un poquito como más iluminada. Esta parte de aquí de la izquierda tiene que estar más iluminada. Un poquito aquí abajo de luz indirecta. Esta parte de aquí abajo súper iluminada. Vamos poco a poco, poco a poco. De hecho, aquí también le voy a meter. Vale. Vale. ¿Veis que estoy aprovechando la propia pincelada que me da el pincel plano para meter un poquito de volumen? Vale, perfecto. Siguiente tono, que es este de aquí, que es como un café con leche muy clarito, que es el 95847D. Ya le voy a meter como... como más brillo todavía. Vale, sí, bien, muy bien. Y no se me ha ido la pinza ni nada de eso. Es que hay veces que cuando la pincelada es tan gorda como esta, tan gruesa, yo lo que hago es me voy a este tamaño más o menos para verlo como de lejos. Y si de lejos ya veo que empieza a tener buena pinta, que empieza a tener buenas luces indirectas, buenos reflejos, sé que luego va a quedar bien. Porque es que luego una vez que haces zoom, se ve de momento ahora mismo todo demasiado... una pincelada demasiado brusca. Estoy difuminando un poquito, pero poco, ¿vale? No lo hagáis suavecito, suavecito, porque entonces parecerá de plástico. Un poquito solo, más que nada, por si se había quedado alguna pincelada un poco suelta, que se veía demasiado, un poco extraño. Vale. Vale, perfecto. Oye, esto ya va pareciendo algo muy, muy, muy interesante. ¿Y qué os parece si jugamos con las texturas? Venga, vamos allá. ¿Qué narices? Venga, lo voy a probar aquí en vivo sin prueba a fuego. Venga, voy a probar. A ver, color negro. Voy a empezar con el negro puro. Yo había pensado ponerle salpicadura a Jaime, porque creo que podría quedar muy bien dar así como unos toquecitos. ¿Lo veis? Como para manchar un poquito. De hecho lo estoy haciendo. Pero no va a ser solo esto ni de broma lo que voy a utilizar. A ver, vamos a irnos... yo qué sé, vamos a jugar, venga. Y... orgánicos. ¿Qué hay aquí dentro? Basura. Lo he dicho así como con rabia, ¿no? Industriales. Uy, este de páramo. Uy, el páramo para el perro. Me gusta.
Oye, me gusta el páramo para la nariz de perro, ¿eh? Es que los perros tienen como la nariz agrietada. Me gusta bastante, bastante. Voy a probar más, vamos a jugar más. No, luminancia no, no. Retoque, piel vieja. Vamos a ver. ¿Qué haces tú con piel vieja? Hombre, sí, le voy a dar como un toquecito así de piel vieja. Pero ojo que estoy matando todos los brillos, pero eso lo haré luego después. Hombre, pues la piel vieja le da un puntazo a la nariz de perro brutal, ¿eh? Pero brutal, me gusta. Oye, me gusta muchísimo todo esto, ¿eh? Me gustan mucho estos pinceles. Voy a empezar a meterle como un poco... como ya algún brillo, ¿vale? Venga. No, pero es que este de piel vieja no sirve para hacer los brillos. Porque necesito que sean brillos con mucha textura. Y esto no me sirve. Venga, piel vieja ha estado bien como para fondo. O piel de zombie. Oh, Dios mío. Vamos a probar esto. Esto tengo que probarlo. Bueno, igual con un color más claro. A ver. Pero es que mancha mucho. Un momento. Es que mancha demasiado. Un segundo, ¿eh? Hombre, un poco más, Jaime. Un poco más. Tampoco seas... A ver, Hombre, así para añadir algo de textura... Pues tampoco está mal. Ojo que no estamos con el blanco puro, ¿eh? Sí, oye, no está mal, me gusta bastante. Hombre, le da un toque bueno, le da bastante bueno. Piel de zombie, pobre perro. No le digáis al pobre perro que lo hemos pintado con piel de zombie. Luego le meteré alguna zona oscura más, algún corte, algo. Pero me está gustando mucho cómo funciona la piel. La piel de zombie para pintar perros. ¡Jo, madre mía! Qué triste, ¿no? Pintar a tu perro con piel de zombie. Si tenéis que hacer algún... Me ha salido hasta risa malévola. Es... hasta la risa me ha salido malévola. Bueno, si tenéis que hacer alguna vez algún día algún retrato, no digáis que lo habéis pintado con piel de zombie. Decid, lo he pintado con pincel de pelo de león. Con pincel de grifo. Un ser mitológico así fuerte y poderoso. Vale, Oye, me está gustando mucho esto, así, toquecito. Jo, es que una vez que encuentras el punto dulce del pincel, ¡buah! ¡Qué chula la nariz de perro! Es que está hasta fría el tacto ya, ¿eh? O sea, es una pasada. O sea, no sé si tenéis perro, pero la nariz de los perros está siempre, pero súper fría.
Así como algún brillito por aquí, así. Vale, aquí lo voy a meter así algún... algún brillo aquí como de reflejo, como yo qué sé. Pero bueno, ya me estáis viendo el dedo, ¿vale? O sea, aquí en la pantalla cenital, como voy sin pensar mucho, como súper rápido, ta. Es que me va diciendo una pincelada dónde va la siguiente, más o menos. Esto lo difuminaré luego un poco. Y le meteré luz indirecta. Pero bueno, vamos poco a poco. Ta. Por aquí así como un poquito. Aquí le voy a meter... nada, como alguna manchita. Le voy a bajar la opacidad, que estaba ya manchando demasiado. Sí, así. Como que no sea todo uniforme, que tenga bultos, que tenga manchas, que esté sucia, que... A ver, es un perro olfatea todo. Y además a veces meten la nariz donde no deben. Y la tienen con cicatrices. Vale, oye, me gusta así, por aquí un poco así. ¡Jo, qué chulo! Me gusta. Me está gustando mucho. Y ahora ya sí que le voy a dar salpicadura Jaime. Más que nada para enfatizar un poco de textura que habíamos perdido antes. Es que una nariz de perro es textura. Muchas veces la gente las hace como planas, como de plástico, y quedan súper feas. Fíjate que este perro es... Vamos. Y voy a jugar a ver si encontrase un pincel. ¿Dónde estábamos? Estábamos en retoque. Si encontrase un pincel que me hiciera lo que yo quisiera... Espera. Agua con negro. Y no hace nada. Es maravilloso este pincel, ¿eh? ¿Cómo no puede hacer nada? En serio, voy a querer una capa nueva, ¿eh? Vale. Sí. Un segundo. Esto es lo que yo quería. Y es agua, ¿eh? Pero queda genial. Estoy en una capa nueva. Así como estas roturas que tienen los perros en el hocico, que se les agrieta. Buah, es que luego de lejos es una pasada lo bien que queda. Cómo me gusta. De hecho, ahora ya me voy otra vez a mis pinceles. Habéis visto que estamos aquí tocando hoy una de pinceles brutales. Estamos todo el rato tocando pinceles. Voy a... no, un poco más. Como hacer un poco de volumen. De estas grietas, ¿lo veis? Por uno de los laterales. Igual ha marcado demasiado el pincel de agua, pero bueno, no pasa nada. ¿Veis? Aprovecho los propios dibujos que me ha hecho el pincel de agua como para marcar escamas. Es que no sé cómo se les llama a estas cosas de los perros, pero como que la piel, ¿lo ves? Fíjate qué chulo queda. Así de lejos. Voy incluso a marcar, yo qué sé, alguno más por aquí. Esto ya es lo que os digo siempre, ¿vale? Para que el ojo del espectador se fije en algún detallito muy concreto, muy pequeño. ¡Uy, qué bonito! Vale.
Oye, me está gustando muchísimo esta textura, es súper divertida. Vale, vale, vale. Mira, 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 mira. Aquí esto lo voy a marcar. Estas grietecitas se las voy a marcar más. Si es que el propio pincel te dice dónde tienes que enfatizar un poquito más. Y de cerca se ve como pinceladas súper raras, pero es que luego de lejos queda perfecto. Fíjate qué chulo de lejos. De lejos queda muy bien, queda muy bonito. Voy a marcar incluso aquí como algún brillo o algo un poco más intenso. Vale, sí. Me gusta. Y aquí sobre todo, estamos con blanco puro ya, ¿eh? Vamos a hacerle como unas manchas. A ver, es que tiene que dar la sensación de que el hocico del perro está mojado. Porque los hocicos de los perros siempre están mojados, siempre están húmedos. Si no está húmedo, uy, es que le falta agua o algo le pasa al pobre. Vale. Buah, esto es súper divertido, pero es que yo aquí me puedo pegar 6 horas aquí dando detalles pequeños y pequeños y pequeños. Esto es una maravilla. Me encanta. Socorro. Ayuda, estoy atascado haciendo detalles. Vale, alguno más así. Venga, que ya paro. Es que fijaros, es que estas escamas de aquí le dan como un punto súper chulo. Fíjate, es que le da como realismo total. Pero bueno, venga, paro ya. De hacer estos detalles, ¿no? De la textura todavía no. Y solo un poco más. Aquí. Como que tiene una cicatriz vieja aquí o algo. Venga, ya está. Ya paro. Voy a hacer... fijaros qué diferencia. Claro, voy a quitar el dibujo a línea. Fijaros cómo cambia, ¿eh? Cómo cambia con la textura. Combino capas hacia debajo. Y el color de fondo ahora ya sí que se lo voy a poner. No, es este. Se lo voy a poner con nuestro color de fondo. Oh, no, Jaime. Error. He hecho marcha atrás. Fijaros que es que se me estaba saliendo por aquí por fuera un montón... Perdón. Por aquí por fuera se me estaba saliendo un montón de cosas. Menos mal que me he dado cuenta. Le tengo que dar un toque, darle máscara de recorte y ahora ya sí combinar hacia debajo. Y ahora ya sí hago visible el color de fondo, toco en el color de fondo y lo pongo como nuestro color de fondo de todas las texturas. Y primero voy a hacer la sombra y después le meteré pelitos. Uy, qué ganas tengo. Venga, voy a darle. Cojo el tono base, me voy a clásico y oscurezco un poquito bastante. Pincel extra suave. Y venga, voy a hacer como
que nuestro hocico de perro está apoyado en el suelo. Es un poco extraño, pero oye, es nuestro hocico de perro. Ahora lo voy a difuminar bien, o sea que tampoco me preocupa mucho cómo quede. Venga, a difuminar. Esto lo voy a inclinar un poco más, así. A ver, es que no me quiero salir de esta esquina, porque luego voy a tener problemas. Cuando la meta en el resto de texturas, ¿vale? No me apetece. Vale, pues más o menos así. Voy a oscurecerlo mucho más. Voy a hacer la parte de aquí abajo como muy intenso, muy oscuro. Voy a difuminar un poco. Vale, perfecto. Hago invisible el dibujo a línea. No va mal, no va mal, no va mal. Voy a coger un momento nuestra capa donde tenemos pintado el perrito. Y con un tono gris, pincel extra suave, voy a hacer como... A ver si me sale. Como un poquito de luz reflejada. Nada, un pequeño bordecito solo. Vale. Vale, yo qué sé, por diferenciarlo un poquito del fondo. Sí, yo qué sé, por meterle algún brillo, algún reflejo, algo y separarlo del fondo. Va bastante bien. Oye, me está gustando muchísimo. Y ya para terminar, color blanco puro. Pincel extra suave. Mínimo tamaño. Vamos a ponerle una opacidad buena. Estoy en una capa nueva, sí. A ver, un 16%. No, más. Un 28%. Pero un poco más grande del tamaño mínimo. Sí, así. Y ahora por toda esta parte de aquí abajo... Vamos a ponerle como pelitos, ¿vale? Así algunos suelto. Ahora los borraré y difuminaré, pero... Así algún pelito suelto bajo la opacidad. De hecho, incluso aún está muy alta la opacidad, pero se la voy a bajar todavía más. Un 11% de opacidad. Ahora. ¿Sabes? No le hagáis solo una fila de pelos, ¿vale? O sea, algún pelito que suba más hacia arriba o algo. Vale. ¿Veis, no? Pelito, como subiendo hacia arriba. Un poquito solo, tampoco...
Tampoco os emocionéis, aunque sé que esto es un vicio. De hecho, habría que meter muchísimos más pelos por aquí abajo, pero bueno, oye, mira, que es que llevo ya 40 minutos de tutorial y la idea era que los tutoriales fueran cortitos. Yo recuerdo que al principio dije, venga, 5 minutos, 10 minutos, haremos las texturas en 10 minutos. Qué iluso soy, Jaime. Vale, pelito, 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 pelito. Un poco más. Pelito, pelito, pelito. Oh, sí, 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 marcando alguno así, alguno un poco más que se marque más. Vale. Mira, ¿y este pelo de ahí largo? No. Así. No. Pum. Así, que se le ha salido un pelo largo. Y hay otro. Oye. Y lo voy a dejar así porque si no soy un enfermo de la cabeza y me podría pegar yo aquí haciendo pelos. 36 horas de tutorial haciendo pelos. Eso sí, vamos a marcar alguno un poquito más con algún brillito más intenso. Alguno solo, ¿eh? Vale, de verdad lo dejo ya, ¿eh? De verdad, estoy a punto ya de dejarlo. Y wow, como me gusta, solo uno más, venga, aquí, y ya está, y lo dejo ya, de verdad, lo prometo. Uf, qué maravilla, es que yo seguiría metiéndole pelos, y detalles, y brillos, y rotos, pero mira, voy a parar, Jaime, déjalo ya. A ver, es que fijaros qué diferencia, ¿eh? De hecho voy a hacer invisible un momento la capa. Mirad qué chulo cuando lo haces invisible la capa de la nariz, se quedan todos los pelos sueltos. Bueno, venga. Ahora viene mi parte favorita. Combino. Hago invisible el color de fondo y voy a exportar esto a nuestra retícula. Así que, venga. Primero lo exportamos. Una vez que lo he exportado voy a volver a hacer visible el color de fondo para que se vea bonito ahora cuando vaya a la galería. Oh, es que ha quedado brutal, ¿eh? Buah, yo creo que puede que sea la textura que más me ha gustado. Por lo menos me lo he pasado como los enanos, me lo he pasado súper bien aquí pintándola. Y vale, muy bien. Hago visible la cuadrícula, creo una capa nueva aquí debajo e importamos nuestra naricita de perro a nuestra cuadrícula. Aquí tenemos ya importada, como siempre se ve enorme, grandísima, pero no pasa nada porque ahora la vamos a poner del tamaño del resto de texturas. ¿Qué será? ¿Así? Mira, voy a utilizar esto. No, voy a utilizar la primera. Venga, siempre la primera para que si no vas como arrastrando errores. Sí, venga, este tamaño es bueno y lo voy a colocar aquí. ¡Buah, qué maravilla! De hecho, lo voy a meter un poquito para adentro. Aquí. Y quito la cuadrícula. Oh, me gusta mucho, me gusta muchísimo. Es una monada. Es que le da un punto brutal esta textura. Wow, espera que me cambio la cámara. Espera, enciendo foco. Primero enciendo foco, ¿vale? Después me repeino un poco. Y por último nos vamos a directo. ¿Qué pasa? Qué natural todo, qué natural ha sido todo. En fin, esto ha sido una auténtica maravilla. Me ha gustado muchísimo. Y yo creo que es la textura que más me ha gustado de todas. ¡Fua, fua, fua, fua! Es que se ve todo el detalle. Bueno, también es que me gustan mucho los animales. Y si hacemos una de un ojo de gato. ¡Buah! Bueno, ya lo ves, acabo de hacer un spoiler. De estas cosas me las tengo que callar. En fin. Ha sido una absoluta maravilla, ha sido súper divertido, me lo he pasado genial. Estoy deseando ver vuestra textura de nariz de perro, a ver qué tal os queda. Que creo que es una textura que os puede venir muy bien, sobre todo si vais a pintar cualquier tipo de mamífero o de mascota el día de mañana. En fin, me despido ya, que no quiero que los vídeos sean muy largos, se me escapa la risa ya. Si te ha gustado este vídeo, como siempre, por favor dale un like. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, que ayer me di cuenta que el 45% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita a mi canal. Pero ¿cómo es posible si yo regalo una lámina todas las semanas? Tú suscríbete, que ya verás, que pasan cosas muy guays. En fin, bueno, que se me vaya la pinza. Y lo de siempre. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga creando contenido gratuito y de calidad como el que acabas de ver, en la descripción del vídeo también tienes un enlace a mi Patreon por si me quieres ayudar, aunque sea con un mísero y triste $1. En fin, me despido ya. Ha sido un absoluto placer estar este ratito con vosotros. Pasadlo bien, disfrutad de esta textura que creo que ha sido bastante divertida
sobre todo, cuidaros mucho estos días, que está la cosa un poco complicada, y nos vemos mañana en la siguiente textura. Un abrazo y hasta luego.